El gobierno de Rusia anunció el fin de semana pasado la toma de Bakhmut por parte del grupo Wagner, ese ejército privado al servicio del gobierno de Moscú. Vladimir Zelensky, que estaba en la cumbre del G7, negó que Bakhmut fuera tomada, esa ciudad, por el ejército ruso. Hay una información que apareció en el New York Times. Quiero compartir 2 párrafos de la misma con ustedes. Y dice lo siguiente: el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania rechazó el domingo la afirmación de Rusia de haber capturado la ciudad oriental de Bakhmut después de casi un año de lucha. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el domingo temprano que sus fuerzas habían capturado Bakhmut, escenario de la batalla más mortífera de la guerra. Pero el ejército de Ucrania ha insistido en que los combates continúan a pesar de que las tropas ucranianas controlan solo unas pocas cuadras. O sea, si ustedes comparan lo que se nos contaba unos cuantos días atrás de que se proclamara la toma de la ciudad, ustedes se darán cuenta de que hay una notable diferencia. Porque lo que se decía era que Ucrania estaba teniendo avances significativos. Incluso el propio New York Times publicó una información donde decía que Bakhmut se estaba convirtiendo en el epicentro de la tan anunciada ofensiva ucraniana. Y nosotros dijimos aquí, ustedes recuerdan, hubo unas declaraciones muy manoseadas por la prensa occidental sobre las declaraciones del jefe del grupo Wagner, el señor Yevgeny Prigozhin. Ustedes recuerdan a Prigozhin muy exaltado, insultando al ministro de Defensa de Rusia y al que es el inspector general de las tropas rusas en Ucrania, responsabilizándolo por no cumplir con su deber de suministrar de forma oportuna las municiones que el grupo necesitaba para mantener la guerra. Y además, en esa oportunidad presentó unos muertos, unos cadáveres, y acusó al ministro de Defensa y al inspector de ser los responsables de eso por no cumplir con sus obligaciones. Y nosotros dijimos aquí, eso es algo atípico en un país como Rusia. Diferencias de ese tipo no se ventilan en público, porque eso se considera en Rusia una falta muy grave. No hay tradición de eso en Rusia. Y sobre todo algo que puede dañar la imagen del país, la imagen del ejército, la imagen de los jefes militares en medio de una guerra. Bueno, pues la prensa occidental eso lo manoseó, lo llevó, lo trajo y se presentaba como una prueba de cómo andaban las cosas en Rusia y de los fracasos que estaba teniendo el ejército ruso en la guerra de Ucrania. Nosotros advertimos, mucho cuidadito, ustedes verán, porque ya no era la primera vez que ocurría, ustedes verán cómo en un tiempo corto esas diferencias quedan subsanadas. El ejército ucraniano entendió que había ahí una oportunidad y se lanzó. Y
desplegó nueva fuerza. El ejército del grupo Wagner un poco se replegó hacia posiciones más seguras. Y yo recuerdo a Prigozhin diciendo públicamente que había que reforzar los flancos. Esas son cosas que no se dicen públicamente, porque en cualquier caso, este es un ruso que tiene influencia en ese país, que además de eso dirige un ejército y que tiene una responsabilidad que cumplir. Bueno, pues resulta que en un tiempo cortito, los ucranianos que estaban celebrando avances, entonces, pues resulta que pierden el control, dicen ellos, que de casi toda la ciudad, que tienen presencia en algunas cuadras, Ya no nos están diciendo que están avanzando enormemente y que están teniendo un éxito como consecuencia de los problemas que estaba padeciendo el grupo Wagner. Es decir, Ucrania volvió a caer en la misma trampa. Y Prigozhin puso otra vez a funcionar lo que él ha denominado como la picadora de carne, porque ellos escogieron ese escenario para desgastar al ejército de Ucrania. Tienen más capacidad de fuego, someten a una tortura con sus cañoneos, con las lluvias de misiles que lanzan sobre el ejército, sobre las tropas ucranianas, la mantienen bajo asedio, y entonces después, cuando se produce el ablandamiento, tratan de combatir por tierra sin correr muchos riesgos. Si advierten que hay mucha resistencia, entonces vuelven con los bombardeos. Esa ha sido la táctica para tener el menor número de pérdidas posible. Es cierto, como dicen, que los rusos han tenido pérdidas ahí. En una guerra eso es inevitable, pero también es cierto que el ejército ucraniano ha llevado la peor parte. Se ha anunciado durante muchísimo tiempo una ofensiva. La ofensiva todavía no comienza. El propio bando ucraniano, el presidente dijo que todavía Ucrania no estaba preparada para eso. Y bueno, salió a visitar, a hacer un recorrido por distintos países buscando más armas. Y bueno, pues en eso se le ha complacido. Ahora se está hablando de unos aviones. No creo que eso llegue tan pronto como algunos pudieran imaginarse. Pero lo cierto es que Ucrania tendrá en algún momento, probablemente en el verano, que hacer un esfuerzo en el terreno militar para cambiar las cosas. Yo no creo que Rusia se arriesgue, porque los rusos están apostando no por la conquista de territorio, sino están apostando por el desgaste del ejército de Ucrania. Y no creo que se arriesguen a avanzar, a lanzar alguna ofensiva, sino más bien quieren recibir a los ucranianos en sus posiciones fortificadas. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero al mismo tiempo, los rusos, y eso es muy pero muy notorio, han mejorado sustancialmente la precisión de sus ataques con misiles. Se nota que tienen mejor inteligencia, que han logrado mejorar su inteligencia porque han protagonizado ataques certeros contra objetivos muy sensibles. Por ejemplo, ellos dicen que lograron destruir las bombas de uranio empobrecido que le facilitó a Ucrania Gran Bretaña. Por ahí anda circulando. No comparto con ustedes esas imágenes porque
hay un tema aquí de derecho de autor, no queremos violar eso, pero anda circulando un video en donde se ve una inmensa bola de fuego que se eleva al cielo. Y los rusos dicen que esa fue la explosión de esas municiones de uranio empobrecido y que hay una nube radioactiva que avanza hacia Europa. Eso dicen los rusos. El tiempo se encargará de demostrar si realmente tienen o no la razón, porque eso no se ha reconocido en el bloque occidental. Pero al mismo tiempo dañaron una batería antiaérea de misiles Patriot. Cuando hablamos de una batería de misiles antiaéreos, estamos hablando de varios de esos disparadores. Los estadounidenses han dicho que que ese sistema no fue destruido, sino que resultó con algunos daños. Pero el asunto es que los misiles rusos le llegaron. Y eso pone en evidencia algunas cosas que están preocupando en Estados Unidos. Pero no solo eso, sino aquí nosotros con ustedes nos hicimos eco de una información aparecida en el New York Times, donde se daba cuenta de pérdidas importantes por parte de Ucrania de armamentos de esos que fueron facilitados por Occidente en las últimas entregas. Quiere decir que ahí hay realmente un problema planteado. Y eso es lo que explica todo este esfuerzo de Zelensky por conseguir ayuda adicional. De todos modos, esperamos un esfuerzo en el plano militar. Ucrania tiene que hacer un esfuerzo por cambiar la cosa y no esperar que llegue otra vez el invierno sin mayores avances, porque eso puede ser catastrófico para el país, para las Fuerzas Armadas ucranianas. Permítanme la otra pausa, en breve volvemos.